Oye, que Omar Hernández es lindo haciendo toda la vaina. Se juega bonito. Omar jugando es un cerebro, era un cerebro para mí, Para donde ti, yo claro. llego. Porque el que tú juegues bonito y todo, porque Omar tenía tiro, no tenía tiro. La primera generación jugaba en la loma, que en la calle La Era Loma la existía única, primero. sí. Rolando era más completo. Pues la posición también tiene que ver. Tenía una posición que tenía que ser inteligente. Entonces tiene buen toque de media distancia. Entonces, pero Omar es más explosivo. Ejemplo, Omar es mejor. ¿Y quién era lo más duro en esos tiempos? Aparte de ustedes, la generación que fue antes que ustedes. Lo mismo Abreu y de la nueva era, Rolando Sánchez. Rolando Sánchez, que jugaba de la Loma. Sí. Después para mí le sigue Omar Hernández. Omar Hernández. De los equipos, comparando una dupla de nosotros dos, yo creo que nosotros éramos Los mejores, no hay que decirlo, no éramos. Hay una. sí, incluso está hablando de José, pero José Branch. A José Fran también. Sus pasitos fueron con el equipo de Yo nosotros. metí a José Blanco. Yo soy el número uno, de donde está José Blanco, yo soy el que contribuyó con eso. Pues yo iba a hablar de. Y yo me retiré en el 91. Yo jugué un año más que usted. Porque recuerdo que usted se retiró en el 90, yo me retiré en el 91 cuando sube Chubito, el de los Rojas. Ahí fue que yo entendí que ya no podía estar en la cancha, pues yo recuerdo que tenía 31 años, me viene a agarrar Chubito con 6'5", que abría esos brazazos así, ¿por dónde voy a pasar yo? Entonces cuando entendía que le digo, oye, galdé a otro, a mí no, o a otra gente, no me va a pasar algo. Porque cuando yo fui a San Martín como selección del equipo superior, tuvimos unos cuantos Pero de consuelo. del país. Sí, Y también. todo eso pues, sí, fuimos. Ok, mi gente de Sociedad al Límite. Hoy tenemos aquí a unas leyendas del municipio Consuelo. Nos encontramos aquí con Domingo Abreu, la tabla. Lo que pasa es que ellos eran dos hermanos Abreu, que eran que los últimos en Consuelo, señor. Oye, cuatro hermanos, pero ellos van a hablarnos de eso. También tenemos aquí también a Zoilo Francis, la flecha. Ellos dos eran el Michael Jordan y el Pippen de Pueblo Nuevo en aquellos tiempos. Y por aquí también tenemos a el Buey, el del operoso. Lo más fuerte que había allá, que en pinta de basquetbol. Nosotros vamos a estar hablando de la historia del basquetbol en el municipio de Consuelo y vamos a estar jugando dominó para hacer algo jovial, ya ustedes saben. Vamos a empezar con Domingo de una vez, para que Domingo nos hable de los inicios del basquetbol de Consuelo. Usted recuerda cuando, quiénes estaban antes que ellos, cuando ustedes jugaban basquetbol. Domingo. Sí, nosotros iniciamos principalmente en los años 70 y pico. El club se fundó el 15 de julio del 75. Había una generación primero que nosotros, donde estaba Víctor Thomas, Rosauro Rincón, Jorge Peroso, Pedrito Villo, Juan Thomas, Juan Peguero, Pedro George, un grupo de Charles, uno que se llamaba Charles, y nosotros éramos de los muchachitos. Después de eso nosotros subimos ya a finales del 70, de los 70. Y soy lo principalmente y Bolívar Wilson, subimos ya al equipo superior. Y ahí se desarrolló el asunto, siempre de la mano de Monchi Urbán, que era el presidente del club en ese entonces. Y nosotros éramos de la categoría menor. Pero cuando ustedes empezaron a jugar basquetbol, allá se hacían torneos superiores. No. El torneo superior que yo recuerde, el primero que se hizo fue con un muchacho que se llama Miguel Ángel, un señor que vivía en Estados Unidos. Ese fue el primer del torneo con los 4 equipos tradicionales. Él consiguió uniforme por vía del Consejo Estatal del Azúcar. Ese fueron de los primeros torneos, que nosotros éramos amarillos, después cambiamos a mamey. Pero ese fue los primeros torneos donde participaron los 4 equipos tradicionales de la comunidad de Consuelo. Ok, Zoilo, tú no hablabas de los uniformes que ustedes utilizaban para esos torneos. ¿Qué ustedes usaban? Yo recuerdo, como decimos, cuando estábamos en Mala, nosotros, el arquitecto de la lectura era mi compadre aquí. Entonces él se ingenió, con vía del ingenio, hicieron una plantilla que decían, le hicieron que sean todos estrellas. Entonces, como Dominguito tenía arte, él la pegaba y nosotros la pintábamos
y salía en la franela amarilla que se usan ahora abajo de la camisa para uno vestir. Pero entonces eso quiere decir que cuando se formó Todos Estrellas, ustedes fueron los primeros jugadores que jugaron ya con el club conformado como Todos Estrellas. No. La primera Ok. generación fue lo que formaron. Nosotros somos de la segunda generación. Ah, ok. Ya esos torneitos que Soy lo dice, nosotros, franela blanca, entonces le hacíamos los letreros, que no venían con promociones. Ok, ya esa parte no era del superior ni ningún torneo. No, de eran lógica. torneitos de barrio. Y cuando ustedes jugaban así, ¿en qué cancha ustedes jugaban más o menos? En la central. ¿La cancha siempre ya estaba hecha cuando era? Sí. Ahí fue que inició todo. Digo, la primera generación jugaba en la loma, que la cancha de la loma existía primero. Ok. Pero nosotros nunca fuimos a la loma porque ya éramos muchachos, no éramos. ¿Y quiénes eran los maduros en esos tiempos? Aparte de ustedes, la generación que fue antes que ustedes los miraban. Mira, sacar lo más destacado a veces es medio complicado porque la gente de ahora no conoce. Por ejemplo, Juan Peguero ha sido el baloncelista más destacado en la comunidad y nadie casi lo conoce. Fue selección nacional en varias ocasiones, que ninguno allá ha sido selección nacional, y fue becado para una universidad de Puerto Rico. En aquellos tiempos. En aquel tiempo se quedó viviendo, que Dios lo tenga en su gloria, murió en Puerto Rico. Y nosotros teníamos un muchacho que le decían Nelson Griffith, que ese era el trotamundo de ese tiempo, porque hacía de todo. Luego subió Fermín George, que eran los verdugos, Víctor Thomas, esos eran los verdugos de ese tiempo. Ok, pero yo he escuchado historias, claro, no la viví, no estuve ahí, pero a mí me decían que uno de los más duros, el que decía el tal Víctor Thomas que usted acaba de mencionar ahora mismo. Sí. Pero él jugaba del equipo de ustedes. El problema es que en ese tiempo, como nosotros no éramos del superior, por ejemplo, él nunca jugó con Pueblo Nuevo, como equipo de Pueblo Nuevo, que fue la tradición, que la gente conoce los torneos donde participaba Pueblo Nuevo. Ya Víctor se había ido para San Martín. Okay. Y Fermín George, por ejemplo, Juan Peguero tampoco jugó en esa época dorada del baloncesto. Juan Peguero no jugó, ni Fermín. Ese grupo no jugó en esa época que decimos que fue dorada del baloncesto. Ellos participaban en el torneo superior de San Pedro, pero el torneo de Consuelo no tenía ese auge que tuvo en Entonces lo que le dio el auge para que Consuelo se reconociera, ¿qué fue? Ustedes ya cuando conformaron los 4 equipos, Ahí fue que cogió fuerza. por ahí dicen, no sé si es verdad, que ustedes eran los Chicago Bulls de aquellos tiempos, supuestamente. No sé si es verdad. ¿Qué equipo era el de ustedes? ¿Quién era que conformaba el equipo de ustedes? Bueno, el equipo de nosotros, al iniciar el torneo organizado, en ese entonces recuerdo yo que era Domingo Abreu, Pepe Luis, el difunto Coneco, Zoilo Francis, para mentarme para en lo que, recuerdo lo demás. Ricardo Vázquez, Nini, Freddy Padilla, teníamos Freddy Padilla, Randall, teníamos Randall Abreu, Javi Peguero de Atomayor, Peñita, Víctor Rosario, ese era el equipo de Pueblo Nuevo. Miguel Zorrilla, ese era el equipo de Pueblo Nuevo en ese entonces. ¿Qué pasa? El equipo de Pueblo Nuevo. Moncho no estaba ahí todavía. No. En ese entonces, el equipo Pueblo Ni Nuevo. Moncho ni Boy habían entrado todavía. Boy era de la primera De la generación. primera generación. Ah, ok. Sí, porque supuestamente él dio un tapón que ganó un juego, que eso fue lo último. Sí, pero en otra En la generación que Fue no era la de nosotros. generación antes. De nosotros. Ok. Ah, pero él era más viejo que ustedes. Sí. Era Noé. Lo veíamos jugando en la grada. Jugando. Lo veíamos jugando Lo desde la veíamos- grada. Ah, pero yo pensaba que él era del mismo equipo. No. Del mismo equipo de nosotros teníamos ese equipo. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a jugar organizados 1983 con los 4 equipos que se organizó el evento. El SEA nos dio 4 uniformes y ahí fue que arrancó el fuego del baloncesto allá. Porque yo recuerdo que a la cancha nada más iban 48 o 50 gente nada más a jugar. Nadie iba a ver eso. Porque la gran mayoría de gente siempre ha estado enfocado en el play.
pelota, porque daba el dinero. Pero del 83 para allá, nosotros pusimos el baloncesto en alto. El equipo por lo nuevo. El equipo por lo nuevo con La Loma, La Habana y Barrio Central. Ok, ustedes tenían una característica, que ustedes siempre estaban peleando todos los juegos y en el último cuarto ganaban. ¿Cómo ustedes hacían eso? Tremenda presión que teníamos, que la organizaban, de faltando 5 minutos, 7. El mismo pueblo, los fanáticos lo pedían, porque no éramos nosotros. Los mismos fanáticos decían cuando nos veíamos abajo de 20, vamos a decir, ¿y cuándo es que van a hacer la presión? Entonces ya ahí nosotros pedían un tiempo y decían, coño, pero es verdad, compadre. Porque el guerrillero del equipo de Pueblo Nuevo siempre me ha mantenido a mí como el guerrillero. Sí. Porque el guerrillero supuestamente soy yo. Pero Michael Jordan aquí es más guerrillero que Pippen. Pero entonces como Pippen, ¿tú me entiendes? El guerrillero soy yo. Ah, no, es tiempo. Vamos a hacer una presión. Y así era que lo mantenían. No, pero no era un asunto premeditado. No. Era un asunto que se daba y el único recurso que uno tenía era la presión. la presión. Pero casi siempre se daba. Casi Sí, siempre. un 90%. Pero no era que lo hacíamos a propósito. No. Estábamos perdiendo y el último recurso era hacer la presión y ahí no daba resultado. No daba Ok, eso. Exacto. ¿Quién era su rival directo en esos torneos? ¿Qué equipo era su rival directo? No, la loma. La Loma. ¿Qué equipo tenía la Loma? ¿Quién eran los jugadores de la Loma que yo tengo? Pues yo recuerdo mal, pero mal yo me imagino que No, ese llegó ayer, ese Omar, llegó es ayer. de la Nosotros tercera generación. Sí, ese llegó ayer. No, ahí estaba Bolívar, que era el caballo del equipo. Después estaba el difunto, que yo lo tengo en su gloria. Natera. Después estaba Juan Robles, Orlando Robles. Había un chiquitico dije, que era playmaker, que era durísimo de ellos. Estaba Rosauro Rincón. Rosauro Rincón. Después estaba el primo mío Lile, después estaba Rubén, después Alberto Ramírez, creo que Ramírez. buen gal, era buen gal en ese Había entonces. muchos muchachos buenos. Y la competencia siempre éramos. Pero hay una fuga muy rara, que era, el baloncesto era tan romántico que la rivalidad solo era en el momento. Dentro de la cancha. No sabía. Fuera y éramos ni amigos. dentro de la cancha. Por ejemplo, mira, Bolívar, que era el caballo de la Loma, Bolívar vivía en Pueblo Nuevo. Y nosotros íbamos mucho a la Loma. La Loma. Que dentro de la cancha, con Bolívar y nosotros, nunca hubo ninguna indiferencia. Que ni siquiera dentro de la cancha había esa rivalidad de que yo tengo que ganar a la mala. Si no había una hermandad del carajo en ese tiempo. Nosotros, los amigos más grandes de nosotros son de la Loma. Porque se quedaba ahí en la cancha. Se discutía, pero se quedaba ahí. Cuando salíamos, nosotros teníamos un fanático que se llama Ramfi, de la calle B, que se iba todos los días cuando ganábamos a la Loma. A bocear a la Loma ahí mismo. Sí. Porque él tenía una relación en la Loma. Nada más tenía unos hijos en la Loma, sí, es cierto. Y mira, para que tú veas, los mejores amigos de nosotros son de la Loma. Y Bolívar, que era el caballo, era junto con nosotros casi 24 horas. ¿Quiénes eran los fanáticos más duros que ustedes tenían? No, había unos fanáticos. He escuchado historias de unos fanáticos. Puchito era duro, el Maco. Dinel y esa gente. Sí, no. De la carretera. Tony Menor, ese era. Fanático fiel. ese Fanático era- fiel, sí. Sí, Tony Menor fue. Ramfi Sí, también. Ramfi. Y Dario Fip. Sí, habían Eso fanáticos. eran ahí. gente que se metían en la grada contraria. Eso no se anda bien. Sí. Tú estás en la grada de Pueblo Nuevo de este lado y ellos en la del contrario. Aunque lo maten, ellos estaban en el centro de la cancha, peleando por nosotros. Pero y Chichi, entonces Chichi Baloy, que era di que el fan número uno. Era fanático, pero no a ese nivel. Figurín fue como le pusimos a él y a mi amigo, mi hermano, el monje loco. Eran los armarios. En ese entonces nos le pusimos armarios porque ellos eran la ropa que nosotros llevábamos como esta así y nos ponían el uniforme y ellos nos cuidaban la ropa. Pero ellos eran como jugadores porque estaban embrujados ahí. ¿Tú me entiendes? Sí, monje loco. Pero fue una Sí, época como muy persona. bonita. Ahora, el basquetbol ha evolucionado mucho. Pero, cuando yo iba subiendo, yo siempre oía los hermanos Abreu. Pero yo me hallaba raro que cuando hablaban de Domingo, hablaban de la flecha, pero no mencionaban a Pubin dentro de lo que era el equipo de ustedes. ¿Por qué Pubin, siendo de Pueblo Nuevo, y otro de tus hermanos no jugaban en el mismo equipo Pueblo el Nuevo? asunto es que es ubicación de cancha. Donde había más jugadores era en La Loma y Pueblo Nuevo, porque tienen una cancha a su disposición. Ejemplo, nosotros
De la casa éramos 4 hermanos. Pero la mayoría de jugadores de los 4 equipos eran de Pueblo Nuevo, entre Pueblo Nuevo y La Loma. Entonces, hacía necesario dividirlo. Ejemplo, yo y Pubi y Niño nunca jugamos juntos. Randall se quedó con nosotros. Okay. Como Randall era el más joven, el que iba subiendo, porque se quedó en el equipo de nosotros. Pero nosotros nunca pudimos jugar juntos, los 4, solo jugamos 2. Por el asunto de los equipos, Miguel jugó con Barrio Central y Niño jugó con La Banca. Okay. Ustedes eran el equipo número 1 del municipio de Consuelo. Después, hasta donde yo tengo entendido, seguía La Loma. Sí. O sea, ¿cuántos campeonatos ustedes ganaron en esos tiempos? Nosotros tuvimos un tiempo que ganábamos 4 cada 5 años. O sea, 4 corridos y Perdíamos perdíamos uno y volvíamos y ganábamos 4 y La Loma ganaba el segundo. Después que nosotros salimos, entonces ya La Loma cogió el liderazgo. Creo que Central ganó, en esa época Central ganó 1, pero siempre La Loma era el equipo competidor. Ok, ya, pues eran como los Lakers y Boston. Sí, después llegó Rolando, llegó Omar, entonces ellos se adueñaron del asunto, salimos nosotros y ellos se adueñaron ya, tenían la dinastía de baloncesto. Okay. Esa dinastía que ustedes crearon, ¿nunca salió a jugar fuera de Consuelo? No, como equipo no. Salimos a jugar sí como selección de Consuelo, pero como equipo no se daba eso. ¿Y qué Que como pasaba? equipo de Pueblo Nuevo no. Era como un draft que hacían del que ganaba, como hacen ahora, el que gana saca un draft y va a jugar a competir fuera. Sí, sale. No, porque no salíamos mucho. Solo, ejemplo, el equipo todo de Trias solo participaba en el torneo de San Pedro. Pero de tú salir y que no se usaba mucho. Okay. Ya después que entró Omar y ellos, ahí fue que empezó ya a competir ya. No, los equipos con tampoco. San Pedro. No, con nosotros participábamos en San Pedro. Y desde antes de nosotros participábamos en San Pedro. Porque en San Pedro siempre se ha dado el torneo superior de San Pedro. Okay. Y Consuelo llevaba a sus representantes. ¿Y cómo le iba a usted entonces en ese torneo? No, nosotros éramos un equipo competitivo, pero nos costó mucho ganar. Por ejemplo, estaba Retiro, ya tú sabes, al ser de San Pedro. de una comunidad Sí. a San Pedro, había muchas dificultades. Pero nos iba más o menos bien. Pero no éramos los más más duros, los más no éramos totales. los- Hasta que llegaron la generación de ahora, Exacto. que fueron las que dominaron el baloncesto. Yo escuché una historia de que usted y Suelo fueron a Tomayor a jugar y entre los dos metieron como 70 puntos o algo así. Eso fue antes de subir al superior. Y yo creo que de los equipos, comparando una dupla de nosotros dos, yo creo que nosotros éramos Los mejores, no hay que decirlo, no éramos. Hay una persona de allá de Consuelo que ahora es dirigente de allá, de los dirigentes más importantes yo creo del municipio de Consuelo, que es Ho Chi Minh. ¿Qué papel él tenía en el equipo de Pueblo Nuevo? Sí, incluso, está hablando de Jochi, pero José Branch, Ah, José Fran también. sus pasitos fueron con el equipo de nosotros. Yo metí a José Branch. Yo soy Sí. el número 1, de donde está José Branch, yo soy el que contribuyó con eso. Pues yo iba a hablar de José Fran un chingo para No, adelante, pero yo Jochi, sabía que ellos José Fran eran ahí. del equipo, Sí. de ¿Pero lo qué que ellos eran en el equipo? Aguatero y fanáticos aguateros apoyaban el equipo estuvieron ahí todo el tiempo. todo el tiempo hasta el sol de hoy. Ahí fueron aprendiendo el negocio hasta llegar a lo que son hoy. O sea, ahora mismo José Fran está trabajando con la selección nacional. Yo recuerdo. No, y lo que se daba en ese tiempo, nosotros tuvimos dirigente de La Loma. Y Ramón Tolentino, que era el jefe del barrio Central. central, fue dirigente de de nosotros. Pueblo Nuevo. Para que tú veas las era la cosas de la vida. Ahí lo que se quería jugar, Sí, no sí, era tanto sí. competir, era jugar. Y pone a gente a gozar, Sí, sí. como dirigente también. Porque había muchos dirigentes que en ese entonces decían que ellos eran los mejores dirigentes. Pero eran los buenos dirigentes, pero eran el equipo de Pueblo Nuevo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Exacto. Porque No, pues, es como dicen, Phil Jackson sin Jordan o sin Hay que Kobe tener, Bryant, es no bueno, iba a tener los es anillos bueno que tuvo. tener buen equipo. Tener buen equipo. Eso era lo que pasaba. Porque yo recuerdo el compadre mío, Simón Rosario, el hombre de la corbata, como le pegaron. Nosotros lo pusimos a dirigir a Pueblo Nuevo. Y mi compadre, mucha corbata y camisa manga larga. Pero al final los cerebros estaban corriendo para arriba y para abajo y adentro. Eran ustedes los que armaban todo. ¿Me entiendes? Cuando llega la nueva generación de ustedes,
Omar y esa gente, ¿ustedes llegaron a jugar con ellos? Wando. No, yo creo que no. Jugamos, usted se retiró, compadre, en el 90 y yo me retiré en el 91. Jugamos, yo jugué un año más que usted. Recuerdo que usted se retiró en el 90, yo me retiré en el 91 cuando sube Chubito, el de los Rojas. Ahí fue que yo entendí que ya no podía estar en la cancha, porque yo recuerdo que tenía 31 años, me viene a agarrar Chubito con 6'5", que abría esos brazazos así, ¿por dónde voy a pasar yo? Entonces cuando entendía que le iba a tirar, yo mismo le dije a Chubito, oye, galdea a otro, a mí no, busca otra gente, no me haga pasar vergüenza. Y él, no, a mí me mandaron a galdearte a ti. Yo le dije, bueno, este es mi último año. Jugué mi último año, pues al final tenía que retirarme. Porque con mi compadre Domingo era que éramos perfectos. Exacto. Esto es lo que yo tengo, se fue casi el piso que en la yo cara. busco entre la cancha. No, hay que Sí. la motivación se va perdiendo. Y Sí. cuando pierde la motivación Sí. ya no tenía sentido. No tenía sentido de entre la cancha, porque dime tú, ya me retiré, yo no vuelvo más. Y el tren ahí retiré hasta el sol, no brego en una cancha. Ahora, a mí me gustaría saber qué papel tenía Buey en el equipo, porque él entró primero que usted del equipo. Jorge Peroso. O Jorge Jorge Peroso, todo el mundo te Peroso. conoce como Buey. Buey. ¿Qué papel tenía Buey en el equipo? ¿Cuál era tu aportación en el equipo por los nueve? Bueno, yo comencé, sí, fui uno de los primeros que comencé a jugar superior. El lugar mío era centro, supuestamente. Y entonces ahí me desenvolvía. Incluso cuando yo de juvenil pasaron a superior, me encontraron ahí. Jugamos varios partidos. Fuimos a San Pedro de Macorís a jugar con la selección de allá y todo eso, y se dio de maravilla. Pues, si ya estaba Jordan, estaba Pippen, ¿tú quién vendría siendo en el equipo? No, yo era centro. No, el Yo siempre- problema de Buey es que salió de Consuelo. Sí. Ah. Él no siguió jugando no, porque sí. la mayoría de esos que yo te digo, Fermín, Dijeron que Griffin, ellos no jugaron porque se retiraron, sino porque salieron del Salimos. país. Yo salí en el 83 de Consuelo. Okay. Y la época dorada Fue de 83 en adelante. en los De 80. 83 en adelante fue que comenzaron ellos. Porque Sí. cuando yo fui a San Martín como selección del equipo superior, tuve unos cuantos Pero de Consuelo. salieron del país Sí, también. Y fuimos todo a jugar, eso, sí, fuimos. fuimos. Y entonces sí, allá nos fue bien, ganamos y todo eso. Y entonces cuando yo quería quedarme, yo y el famoso Babá, Sí, Benito Dace. Benito Tacén. Tuve yo en ese viaje fui un colado. Sí, No, el domingo fue también, Sí. pero no jugó. Pero no. no, Sí. yo era El así me único- dieron un reconocimiento. el Lo que único- pasa es que se estaban formando el equipo. Oye, ¿cuánto costaba el pasaje? 300, 226 con 30. algo así. Algo más. El último día yo tengo que agradecerlo a Dali. El ticket mío se compró en el aeropuerto. El último día, en un juego en la cancha, parece que Dios iluminó a Dali y dijo, pues, el tipo no se puede quedar. Y me llevaron a mí. El ticket lo compraron en el aeropuerto. Yo estaba en el aeropuerto y no conseguí el ticket, yo me quedaba. Para atrás. Sí, para atrás. Y ahí incluso en ese viaje, Víctor Thomas y yo di que me iban a contratar para reposar allá. Eso fue en el 82. Ahí Fermín vivía en San Martín. Entonces Víctor se fue primero y yo iba después. Víctor logró irse a San Martín a jugar, pero después la cosa se enfrió. Después Víctor de ahí de San Martín cogió a San Tomás y luego a Estados Unidos. Pero el viaje mío no se dio. Para que tú veas, señores, hay cosas que yo que se puede decir, bueno, eso fue en el 83 que empezó, yo nací en el 84. O sea, yo duré 10 años chiquito que yo no sabía nada. Ejemplo, ese viaje fue en en el 82. ¿El 82? El viaje mío, no, 83, 28 de mayo del 83. Del 83. Sí, el viaje Cuando llegué de San Martín, yo me iba a quedar en San Martín, papá y yo, pero Sí, fue 83. la señora me dijo, llama a tu mami y dile si tú te quieres quedar. Yo le dije, mami, me quiero quedar aquí. Y ella me dijo, no, arranca para Consuelo, que ya los papeles están ready. Arranqué y bueno, de ese tiempo hasta mayo
duré y porque vinimos mi hermano y yo. Desde ese entonces, todo ese equipo, hasta todo eso que subieron, yo lo fui reconociendo porque me lo iban nombrando y señalando, pues ninguna de esas yo la conocía. No, pues tú Ya estás yo mucho tiempo aquí. Estaba chiquito. Ahí es que yo voy. Yo mismo, a muchas de las personas que están hablando, no los conozco. Y yo soy nacido y criado ahí y juego basquetbol también. A muchas de esas personas que empezaron antes que ustedes o que jugaron con ustedes, yo no los conozco. Y otros los conocí ya estando retirados de la cancha. Pero hay algo interesante que la gente quisiera saber. Por ejemplo, los apodos que ustedes se ponían. Ustedes tenían un apodo, por ejemplo, la flecha. ¿De dónde sale la flecha? No, pero eso es el motivador de eso fue el narrador. Era el narrador. Francis Vilorio, la pantera. La pantera, oye, hasta la pantera. Ese era el que tenía una forma especial de narrar y a cada quien le ponía un nombre. Ok, para él reconocer más fácil los jugadores, le ponía un nombre para agarrar. Por ejemplo, la flecha, Claro. yo imagino que era que tiraba mucho. Que tiraba mucho. A mí me llaman la platica, por ejemplo, ellos. ¿Por qué? Porque Petro Macorizano de San Pedro de Macorís, yo participé en 3 equipos, en 3 equipos, superior, Diferentes. superior, lanzadores jabalina, Ahí fue que se ganó y la el medalla de equipo, plata. y el Ganó equipo, plata. y el Sí. equipo femenino de hembra también gané plata. Entonces traje 3 platas, 3 medallas de plata de San Pedro de Macorís por consuelo. Por eso es la plata. Por eso me llaman la plata. Pero dije, cuando güey entraba dije, a la cancha, creían que era NBA, dije, que estaba de arriba abajo Sí, no, el combinado. que siempre andaba. Sí, mi mamá me mandaba, sí, los tenis. No era buen jugador. Pero la gente no conoce mucho esos jugadores de antes porque la mayoría salió del país. Sí, Y al salir del país Se desconectan automáticamente. Ejemplo, Víctor Thomas, que se mencionó mucho. Víctor tiene más de 25 años en Estados Unidos. Sí, sí. Yo mismo Se no lo desconecta. llegué a conocer y vivía cerca de la Veci- casa. vecino. Y yo no lo llegué a conocer a él. ¿Cuántos años tú tienes aquí? 42. 42 años. Imagínate. El que lo vio tiene que tener Eso fue 60. yo, imagínate Cristina. Sí. Eso soy yo. hombre, La sobrina. Era de A mí ni Cristina. me miente. Y la tabla ahora, la tabla. La tabla yo imagino que era que tiraba mucho con la tabla. Mira, mucha gente no sabe eso. Ejemplo, Francis me decía la universidad. Sí. Tú no sabes que un día vamos a jugar para San Pedro de Macorís. Juan Tomás, el hermano de Víctor Tomás. Allá en Consuelo hay 2 personas que tiran con el tablero. 2 personas. Juan Tomás y uno que le dicen Cacha de Guachuquí. Son especialistas Con el tablero. en tirar con el tablero. Estamos practicando y Juan no falla una. Y yo le digo, Juan, mañana tú vas a acabar con la tabla. Alguien me oyó y se me pegó eso. Oye, ahí. Porque si tú me ves jugando, mi Es especialidad no No es era con la la tabla. Lo que yo vi, cuando nosotros jugamos en el equipo de los profesores, Sí. Domingo no usaba la tabla, No, pero yo todo el no. tiempo estaba esperando el tiro de él No, con la no. tabla. Entonces No. la gente comenzó y en Macorís los narradores empezó y ahora mi mamá, que Dios la tenga en su gloria, tú no podías mencionar esa tabla. Ejemplo, yo nunca he escrito ese nombre En ningún sitio. lado. No me gusta. Pero la gente a veces te decía con tanto cariño, y como yo le decía, Que no me diga así. que no me diga así. Pero en mi casa tú ibas, aquí no hay nadie que llame Que ya- Uy, esos viejos eran Doña ¿Quién lo iba? Lidia. Y yo no hay forma de tú me saludes, yo, pero si tú no me dices eso, bien. Bien. Pero yo no me voy a poner guapo porque ya la gente se acostumbró. Entonces te lo decían con tanto sabor que tú cómo puedes responderle de otra forma. Tú tenías que... Pero la gente dice, pero ve acá, pero yo no lo estoy tirando con la tabla. Pero Juan Tomás, ese día le digo yo, tú vas a acabar con la tabla, alguien me oyó y Se por pegó ahí la se fue. tabla. Domingo la tabla. Por ahí se fue. Eso mismo van a decir lo de la entrevista, que los domingos están ahí para que lo vean. Sí, hoy estábamos Era jugando, de que pero no Sí, sí, paramos. ¿no? Estaban parados. Domingo, en aquellos tiempos, yo me imagino que los jugadores de basquetbol eran como superestrellas en Consuelo, porque así en mi tiempo, nosotros cuando estábamos jugando y jugábamos en un torneo, era, para decirlo así, nosotros íbamos más para que las chamaquitas nos vieran y esa cosa. Y en aquellos tiempos que casi la gente no veía televisión, ¿cómo ustedes se hacían? Mira, tú te sorprendías de mucha gente que te decía y te mira, nosotros jugábamos por amor sin tener pendiente nada.
y la gente te paraba y te decía cosas que tú realmente, tú dices, ¿y a mí qué me está diciendo? Digo que me pasé. Una vez yo me estaba comiendo una caña y un muchacho dijo, pero él come caña. O sea, que no creía que no Entonces, es humano. que no cree, porque la gente entiende que tú estás a otro nivel. Y mucha gente que decía, pero yo no pensé que tú eras así. No, que yo soy igual que tú. Porque la gente te tiene a un nivel que uno no se imagina. Porque la gente ve de uno de lejos y la admiración, que la gente habla de ti. Y eso te tiene, y ese es el orgullo que uno tiene, que la gente ve a uno de cierta forma agradable. Pero la gente sí te veía como compa. Pero cuando te conocía, no, es que somos igual que ustedes. Lo que pasa es que nosotros jugamos. Nada más. Es verdad. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes de cuando tú saliste de un partido de basquetbol y la gente estaba ahí esperándote o gritando que tú ganaste un juego solo? Y las mujeres locas contigo. Bueno, eso era un problemita. Pues cada vez que yo salía de la cancha, terminado de jugar, siempre mayormente mi compadre y yo hablábamos que no éramos compadres en ese entonces. Hablábamos un rato, ¿qué vamos a hacer? Si no vamos para el baño, no vamos a bañar, no vamos a bajar para el baño. Vamos a ver qué vamos a hacer, porque no éramos alcohólicos tampoco, mejor dicho, no bebíamos, porque la fanaticada no permitía que nosotros pasáramos de las 10 de la noche en la calle. Sí, porque al otro día es juego. Había juego. Entonces, si ya eran las 9, las 10 o las 9:30, esos tipos que estaban, porque tú sabes que en esos juegos siempre hay unos tipos que atacan, que por lo mejor, si nos veían en la calle, hey, son las 9:30 para las 10, para la casa. ¿Qué pasa? Tú sabes que yo siempre, cuando se acababa el juego también, me ponía mi franela ahí. Cada vez que iba saliendo una de las mujeres, la cogían y se la llevaban y la lavaban. Una, o Y sea, que eran varias. Varias mujeres, ellas quieren figurar. Y entonces me traían mi franela para cuando iba a empezar el juego. Pero tú sabes que esos juegos eran un tome y dame. A veces estaban jugando, yo le decía, Domingo, pero en aquella esquina allá quieren romper la vela. Cada vez que usted mete dos o yo meto dos, en aquella esquina quieren romper la vela. Y ahí nos combinábamos a ver, cuando él iba a tirar, yo me ponía a mirar. Decía, ahí están rompiendo la vela. Hay un coro criminal de mujeres que eran atrás de nosotros, como tú estabas diciendo. Y gracias a Dios, de ahí había una que tengo un niño que hoy Dios me la bendiga, y a ella y a mí, de ese grupo. Y no aparecerán fotos, videos de esa época de ustedes cuando ustedes jugaban. Bueno, fotos sí, pero videos no creo Dios que no existía. Sí, porque todas las fotos se quemaron en el club que tenían allá abajo en Downtown, donde los bomberos. Cogió fuego, se en el perdieron comité de en el deporte. comité Ese era un club del Todos Estrellas. No, es un comité deportivo. Ahí toda estaba la todo. actividad deportiva De toda la- la exhibían ahí. Ok. Se cogió fuego, se quemaron, se perdieron todo. Porque daban una esquinita de los bomberos. Ahí Había un trabajaba, yo no sabía ahí, que eso existía. ahí trabajaba, como le dicen, el solitario Chicho Mena. Ok. Era el que trabajaba ahí, con Juan Castro y... Ok, ustedes han hablado de lo bonito del juego, pero en el básquetbol siempre hay roce, hay choque. No hubieron pleitos con otro equipo, porque todavía, yo me acuerdo que nosotros íbamos a la cancha y casi siempre salían dos equipos peleando. En esos tiempos ustedes nunca pelearon. No, un con equipo. nosotros no, porque te digo que era una época que ejemplo, lo que decía Bolívar en la loma, eso era la que cumplía. Nadie podía pelear con nosotros porque Bolívar estaba ahí. Igualmente con nosotros, si duramos todo el tiempo juntos, vamos a pelear en la cancha. Nosotros vimos poco pleito. O sea, no había ese ego de que yo soy la superestrella y si tú me topas. No. Era el que ganaba, se celebraba, todo el equipo celebraba. Eso no era. Domingo, la pregunta del año que hasta en la NBA se hace. La época de ustedes es mejor que la que vemos actualmente en el basquetbol de Consuelo. Mira, las condiciones son diferentes. El jugador de ahora es más atlético. Pero el jugador de antes sabía jugar más. Ejemplo, nosotros sabíamos qué tenía que hacer todo el mundo. Ahora la gente, ejemplo, yo voy a un juego y todo el mundo la tira de tres. Aunque no la meta. Curry daño el basquetbol. Aunque no la meta. Ejemplo, nosotros hicimos un jueguito de los viejos. En diciembre. Y yo no sé qué tiene la magia el tiro de tres. Tú tiras 20 y cuando tú metes una, tú crees que metió 80. Pero tú has fallado 19, papá.
Solo discutió con uno, pero no Sí, la pero tire no toda la que tire somos. toda, mijo. Y él le dijo, tú tirabas mucho. Él me dijo a mí, en mi cara, tú tirabas mucho. Y yo le dije, pero yo la metía. Y a veces la pasaba. Y yo la metía. Que ahora, que ahora no hay conciencia de juego. ¿Por qué tú tienes que tirar? Ejemplo, cuando jugábamos los profesores, yo hice un plan. ¿Cuántos tiros necesitamos para meter 21? Necesitamos 30 tiros, somos 5, 6 cada uno, ¿no? 6 cada uno, se desbarataba el juego porque uno dijo, yo no voy a jugar así, pero tú quieres tirar más de 6. Y un 21. Son 6 cada uno. Entonces ahora no hay conciencia de juego. Tú ves en cualquier liguita, uno tirándola toda y los otros ¿qué son? Ejemplo, mira para nosotros, Moncho en un juego metió 45 puntos, porque el que estaba en su momento, ese era su momento. No le coge el momento de él. Sí, pues hay jugadores que te ven que tú metes una y después la otra no te la quieren dar. Déjalo que falle una. Pero tú fallándola. Sí. Tú quieres tirar, no, pero la están metiendo él, van a hacer algo. Que ahora hay muchas condiciones atléticas. Mucho talento también. Mucho talento. Pero en la NBA no, pero en los barrios, tú ves un torneito y uno la tira toda, aunque no la meta. Comenzó. Sí, son como eso. Porque a veces decimos que hay muchas discusiones con eso. ¿Cuál es el que más mete? ¿Y cuál es el mejor tirador? Porque el que más mete, tú puedes meter 100, pero el mejor tirador no, pues yo de 10 metí 6, tú de 20 metiste 7. Tú no puedes ser mejor tirador que yo. Tú metiste más que yo, pero tú no puedes ser mejor tirador que yo. Tú ves en la misma NBA, ejemplo, ¿cuál es el que más mete? Es fulanito, pero ¿cuál es el que mejor tira? Porcentaje tiene. Es otro. No es lo mismo. Porque si tú la tiras toda, tú debes llevarme, punto. Amigo, ¿cómo ustedes se hacían? Por ejemplo, cuando yo jugaba, hubiera un muchacho que no tenían ni siquiera tenis, que los equipos tenían que comprarle tenis, cosas. Pero en ese tiempo usted era diferente, porque había muchachos que todavía iban a la escuela, según lo que yo escuchaba, con tenis del hermanito que iba en la mañana y yo iba en la tarde. ¿Cómo usted se hacía No, para pero, tener tenis y eso para jugar? nosotros lo comprábamos alto. Los Converse, alto. Terminaban bajitos. Y terminaban. Bajito. Tú sabes que ellos tenían buena suela, Sí. pero el material de tela era malo. Y nosotros terminaban los tenis bajitos, oye, de alto. Cada vez que se rompía la tela, Lo mochaba. Había que coser de nuevo. a coser de nuevo. Era así que se hacía. Los tenis era alto para ponerlo bajito Con con el el tiempo. uso. Porque no había tenis, papá. Bueno, y era el único que y la tenía. cancha desbarataba tenis. Sí, de todos que tenían familia en Nueva York. Los viajantes, estos tenían sus viajantes allá afuera. Él, Dio Eval, Carlos Reimer, Fermín George. Alguna decisión lo quería guayar cuando hacía un premio. Lo sentí en el alma. Eso no. No, y esa talia de barata tenis. Y el hecho es que si tú no arrastrabas, no Ese se era veía todo. bien. Ese era Había que arrastrar. Arrastrar, Sí, obligado. sí, había que arrastrar. Si tú no arrastrabas en esa Pero los tenis eran una dificultad. Era dificultad, porque yo digo, yo mismo, cuando yo empecé a jugar basquetbol, yo me acuerdo que yo empecé a jugar basquetbol con un galón en mi casa y en una mate coco poníamos un aro de bicicleta y ahí jugábamos basquetbol. Y ya había pasado mucho tiempo de eso y en casi toda la casa había un aro así. Algo. Que uno agarraba el casco de basquetbol Sí, y hacía como que estaba picando Sí. para jugar. Entonces cuando nosotros íbamos a la cancha, porque yo cuando iba ya estaba mal y esa gente, y eso era un espectáculo. En ese tiempo el mejor equipo era la Loma ya, Sí, en ese sí. tiempo. Pero de esa generación que ustedes vieron nacer después de ustedes, yo tengo mi opinión, la voy a dar después. ¿Cuál fue el mejor jugador o el que más se destacó en esa época? De la nueva De era. lo que ustedes vieron cuando ustedes salieron, que Sí. ustedes vieron que ustedes iban a ver los juegos como No quiera. había mucho verdugo. Un ejemplo, para mí Para ti sí. de la nueva era, Rolando Sánchez. Rolando Sánchez que jugaba de la Loma, Sí. Después para mí le sigue Omar Hernández. Omar Hernández. Oye que Omar Hernández es lindo haciendo toda la vaina. Si pero juega bonito. Omar jugando es un cerebro, era un cerebro. Para mí, Para donde ti, yo claro. llego. Porque el que tú juegues bonito y todo, porque Omar tenía tiro, Ujú. no tenía tiro. Bonita penetración. Tiro tenía Rolando Sánchez. La rebotaba, ¿sí o no?
Era la más pasaba. ¿Me entiendes lo que digo? Omar era lindo en penetraciones. El IQ de Rolando era mejor que el... Para mí. Para mí. Y Domingo se va a calentar ahí. ¿Cuál usted cree que era No, mejor? porque tú puedes diferenciar. Son diferentes lugares también. Hay pero- diferentes conceptos. Sí, pero a mí me gustaba. El mejor y el más completo. Tú Ah, puedes, exactamente, que no es lo Sí, mismo. sí, Tú puedes ser el mejor, pero no es el más completo. exacto. Ejemplo, Rolando era más completo. Pues la posición también tiene que ver. Tenía una posición que tenía que ser inteligente. Entonces tiene buen toque de media distancia. Entonces, pero Omar es más explosivo. Ejemplo, Omar es mejor. Porque si tú lo pones a los dos, el que más te va a hacer cosas que se noten, Sí, porque más tú puedes hacer electrizante, cosas más que no se electrizante. vean, Sí. pero Omar con 2 o 3 cosas llama la atención. Él era la cara del equipo. Exactamente. Aunque Rolando hacía muchas cosas que el público ni siquiera se va a dar cuenta. Un buen bloqueo, un buen pase, eso el público no lo nota. Ahora, un donqueo, una penetración de Omar, el público la celebra. Que Omar tuvo un mejor desarrollo que Rolando. Rolando tuvo un problema con un pie. Aunque Rolando fue becado para la Sí, Rolando llegó con y una con lesión, maleo, una lo lesión Leo lo jodió. Rolando la lo detuvo. Yo escuché hablar a algunas personas ya que decían, pues me hablaban de Chuito. Yo llegué a ver pocos juegos de Chuito, porque Chuito también salió de Consuelo. Cuando yo empecé a ir a la cancha, ya él jugó como 2 torneos y después salió. Pero me decían que Chuito era el mejor de Consuelo, alguien me decía. Y yo tengo que preguntarle a los que saben. No, y el en qué se problema basa. es que está Domi ahí, que tú no puedes dar Domi. Domini estaba en el área. Domini es uno de mis top 5, Domini es uno de los que Domini está en la jugada. de los mejores. Chuito no es bueno, fue bueno. Domini fue bueno también. Pero el problema, En su el problema momen- de en su Chuito, lugar. Chuito era un buen jugador, Defensa. pero a ese nivel de como que Él defendía más, compadre, que lo que tú entiendes. Porque él hacía muchas cosas, pero en defensa mayormente. pero Domi tú tienes que meterlo ahí. Era obligado. Domini defendía, Sí. corría, Sí. penetraba, tiraba, Metía. donkeaba. Sí. No. Ahora, pero entre tiro lindo que yo llegué a ver, para mí uno de los mejores fue el de Chino. Sí. Pero de él se habla poco en la liga. Que tú viste, ¿verdad? Que yo vi, que yo Para vi. mí, el tiro más lindo de nosotros lo tenía Nati Boy. No, tenemos mucho tirador. Una mecánica El Nati Boy, el Nati Boy. Oye, ese subía Ese. y allá arriba te la soltaba. Mecánica de chin, metía mucha pelota. Sí, porque Pero Chin me decían, Chin lo dejaban en el banco y cuando necesitaban un tiro, de la repente, metía. sal Sí, para acá, entra la nada más y metía. eso era que lo metía. Sí, pero no era que pero Chin no el tiro era, más lindo. pero no era elegante. No era elegante. Ah, ok. Porque Chin era un jugador que cogía la pelota, tú estando ahí, él te brincaba para arriba de ti. Y con el contacto, Él tiraba. la tiraba, falta y vale. Pero el jugador que no está en problemas, si tú estás aquí, ¿para qué tú tienes que brincar para allá? No era elegante, La de pero ahí, de que la mete, La que la mete, la mete. No, pero se podría decir que Chin estaba adelantado a su tiempo entonces. Sí, Porque eso se ve ahora sí. cada rato en la NBA, por Sí, ejemplo. adelantó. Alden se hizo de muchos puntos haciendo esa jugada que tú estás Sí, diciendo. brincando aquí, chocaba y tenía un break, la soltaba y la metía. Es verdad. Una realidad. Sí, yo mismo le dije a ti, sí. Yo no he visto una gente que mete una pelota más incómoda que tú porque es una realidad. Sí, porque él es incómodo que la mete. Y entonces por eso es que decía, ¿por qué se habla tan poco de Chin? Eso depende de, tú sabes que en el bate de nosotros es dependiendo la economía tuya. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Es dependiendo de la economía tuya. Porque en Consuelo, ¿cómo te digo? Un ejemplo. Los propulsores del baloncesto del Ingenio Consuelo, habemos un paquetón, ¿no? Sí. ¿Cómo tú crees que es lícito? Que yo no quiero que hagan ninguna vaina, o mejor dicho, ningún torneo a nombre de Sol. Pero le han hecho torneo a Bolita. Bolita nunca metió 30 puntos. Un ejemplo. Y él jugaba basquetbol. Tío. Entonces yo Hay que te... tener el efectivo para... Pero usted no escucha, que te acabo de decir la economía. Entonces ya no hablemos más de eso. Pero a Domingo no le han hecho torneo ni en de sub-21. Sí, yo creo Sí, que a, lo hicieron sí, a a Domingo le hicieron. uno. Después de muchos años. Yo he quedado bien con eso. A Pedro Guerrero no le han hecho.
Yo estoy frío con eso. Sí, porque acuérdense A que Pippen no le hicieron. no, a mí no, porque el Pippen no tiene dinero, está en bancarrota. Pero allá tú sabes que se usa la economía. Pero yo no quiero, ya yo hice mi nombre. Un ejemplo en baloncesto, me gustó. De la cancha yo saqué mis niños. Mis 2 niños fue de ahí que los saqué. Y todavía te dicen, pero tú eres Zoilo Francis. Pero todavía me censuré entonces. La flecha todavía de tres. ustedes viven gozando conmigo, porque yo estoy sentado en la flecha. Ya yo no quiero más nada, pero tú tienes que entender cómo le hacen un evento a una gente se ve porque tiene dinero. Lo está patrocinando. ¿Tú sabes quién le dijo un día a JJ? El que era el jefe de los profesores. Denis Santana. Jenny Santana le dice a JJ, un día yo voy bajando para mi parque a sentarme. Que dice Denis, tú no sabes quién es esa leyenda que va ahí, la flecha. Y dice, oh, tú sabes que es la flecha. Pero yo nunca he oído en tu programa que dice el cumpleaños de la flecha, tú nunca la has puesto. ¿Tú la has puesto? No, entonces, ¿por qué tú no la has puesto? Le dice Denis a JJ. Yo nunca he oído, tú dices, fue el cumpleaños para Zoilo Francis y la flecha. No, entonces tú sabes que es la flecha. Pero entonces tú, un ejemplo, tú pones un grupo de gente ahí. Pero yo no quiero que nadie ponga nada, un ejemplo. Ni quiero ni exijo que me pongan nada. Acuñado, esos son Cuña. periodistas que buscan lo que más No. o menos lo... No, pero a mí él me ha puesto y yo no le pago Y cuña. entonces, por eso que ellos siempre están como, ¿cómo te digo? Como lambones. Lambones, sí. Sí, No está diciendo que JJ sí, un lambón. sí. No, Porque no imagínate, es JJ. No es JJ. no, yo A los no- periodistas de allá. A los periodistas de allá, exactamente. Sí. Un ejemplo, yo te puse un ejemplo, no es en discordia que estamos. Zoilo, pero tú mismo me decías ayer que el básquetbol de ustedes abrió fronteras porque allá habían 2 clases. Y ustedes eran los únicos que podían pasar para aquel lado del puente donde vivían los riquitos a enseñar. Tú pasaste a enseñar a jugar, a enseñar A a José tirar. Castillo lo enseñé yo a tirar. Pero ¿cómo era eso de que había un grupo de los riquitos y No, ustedes no dijeron había que un no tenían? grupito, no, eso siempre ha existido en la vida. No, pero no es por nosotros como jugadores, sino que de aquel lado, lo que llama Rolando Alburquerque, José Castillo, uno que llama Maniacta, ellos eran los riquitos, entonces el ambiente de ellos era el deporte. Entonces, ¿dónde estaba el deporte? De este lado. En el bajo mundo. Sí. Entonces, ellos eran los que venían a través del juego, pero no era que nosotros llevábamos el juego allá. No. Ejemplo, Rolando, Maniacta, José Castillo, esos eran los riquitos atrás del puente. Los blanquitos. Los de aquel lado, blanquitos, como como tú decías, decimos. ¿no? De aquel lado de los blanquitos. Irán, que iba al play, Irán Devil, que también era de los riquitos, iba a jugar béisbol, que lo llegaron a firmar. Eso era. Ellos estaban buscando el deporte y el deporte lo teníamos nosotros. Lo teníamos nosotros de este lado. Ok. Domingo, tus 5 mejores jugadores de tu época. Te puedes meter tú si quieres. Desde el número, desde el 5 hasta el 1 me lo va a dar. 5, 4, 3, 2, 1. Los 5 mejores para ti de tu época. No, yo lo no por nombre, no por número. No por número, así, No por pero que eso se... Pero tú no puedes dejar a los pilares de cada equipo. Por ejemplo, tú no puedes dejar a Bolívar Wilson, no puedes dejar a Pedro Herrera. Ejemplo, en La Habana no había uno como comandante. Tan comandante no había. Porque Pedro y Bolívar eran dominantes en su equipo absoluto. En La Habana, compadre, estaba Ramón Carey. Ramón Carey era de los principales. Entonces, de Pueblo Nuevo, ejemplo, podríamos mencionar a Zoilo. Después fue que entró Freddy, pero Zoilo era de los... Entonces, de Barrio Atomayor, entonces Robert Rojas fue uno de los... Sí, Robert Rojas fue un... Robert Rojas, Nati, eran de los cabecillas del equipo. Ahí. Me mencionaste los cabecillas, ahora yo quiero ver lo más duro de No, todo. eso eran los más duros, lo más duro. Ah, pues tú te quedaste afuera. No, yo no mencioné nada. Es humilde. Y la flecha para ti. ¿Eh? Los 5 mejores jugadores de tu Cinco época. mejores de huevo allá. Mira que Domingo te mencionó a ti. Sí, no te porque es mencionó a una mí. realidad, porque uno no vamos a hablar mentira. Pedro Herrera, Bolívar Wilson, Robert Rojas, mi compadre Domingo Abreu. Porque Domingo Abreu y yo éramos como decimos, un ideo. Pero yo estaba claro que a la hora de la verdad el que tiraba la pelota era él. Está bien. ¿Y dónde está Pubi? No, Pubi no aparece.
No, Pubi está, pero ejemplo, es aparece que así. dentro del equipo Pedro tenía un rango. El número uno. Ah, por encima de... Sí, era el hombre, el caballo. Porque Puy empezó, por ejemplo, Pedro estaba ya como base, Puy entró ya de lo último. Entonces ya Pedro estaba como base. Puy era el hombre, vamos a decir, Pedro Guerrero es el número uno de la área central. El caballo, el potro Sí, blanco sí, era sí. maniata, que tenían su nombre todos esos tipos. Que se lo puso Pantera. Todo el mundo La tiene, Pantera. todo el mundo tiene su nombre hasta el sol de hoy. Sí, sí. A mí poca gente me dice sol. La flecha, la flecha, la flecha. Y yo cojo mi flecha, ¿qué tengo yo? Ok. Entonces, nos vamos a meter para el medio, el Domingo no se quiere meter en el medio. Vamos para la generación de Omar, que también esa ustedes la vieron. Los mejores 5 jugadores de esa época. Ya cuando entró Omar, que ustedes estaban retirados, que ustedes nada más miraban el juego, que estaba jugando mal, y esos muchachos. Domingo, digo, soy lo digo. En mi parte, yo declino, porque yo después me retiré del 91 para acá. 91, 92, yo no veo baloncesto. Yo ni sé dónde queda San Pedro cuando estábamos jugando baloncesto. En el 2008, 2009, recuerdo que mi compadre y yo fuimos a un juego de un sub-21. Y estábamos ahí viendo el juego, no hay más nada. Podemos a ver el juego 2008. ¿Sabes que mi compadre no es igual que yo? Porque yo si me dicen vamos a ver una fría, arriba una lata, y estoy en eso voy. Y estamos ahí viendo el juego, ¿sabes así que estamos? Me dice el compadre, ¿y qué estamos mirando nosotros aquí? Digo, nada, un sube y baja, un sube y baja, porque era el que la cogía, la tiraba, el otro fallaba. Me dice mi compadre, vamos de aquí. Oye, ese hombre nos anda diciendo, vamos a poner a Alberto Robar y papá. Me dice, compadre, vamos a poner a Alberto a beber un par de bebidas. ¿Y qué era, compadre? Y nos paramos y nos fuimos. Porque es que no estábamos mirando nada. Estaban perdidos. No. Pero Domingo, como Domingo era profesor y se relacionaba con esa mayoría de esos muchachos, Domingo sí vio a muchos de esos jugadores, esos muchachos de esa época. ¿O me equivoco? Sí. O sea, para usted, Digo, ¿cuál era yo como veía decir? porque cuando yo me retiré, yo cerré. Yo cuando me retiré a la cancha, yo pasé por allá como a los 10 años. Yo cuando me retiro de un asunto, yo cierro. Voy por ocasiones nada más. Pero esos muchachos que estudiaron en el liceo, incluso fueron selección del liceo. Ejemplo, Omar, Rolando, Nati, Sandy Nadal. Sandy. Ese grupo. Sandy era bueno. Ahí se echó Machín en el grupo. Pero esos eran los verdugos de ese tiempo. Rubén Abreu no jugaba en ese tiempo. Rubén jugaba, pero era ya a ese nivel. Domino, no se puede mencionar. Domino yo lo considero número 3. Eso, Después de Omar y Wando. Esos Y es por tipos- respeto. Omar y Wando. Que puede porque- ser uno. Porque el Domini puede Sí, ser se uno puede ser. perfectamente. No, el problema es que cuando... La indisciplina. no, y el quizás. nivel que tú alcances también. Acuérdate que Rolando y Omar jugaron Llegaron mucho más tiempo en lejos. la capital. Sí. Entonces eso te da un rango que hay que considerar. No, pero Domino no, yo creo que no jugó más a otro nivel porque no era tan disciplinado. Sí. Faltó de escuela, como Eso decía. no fue escuela, es indisciplinado Eso es verdad. totalmente. Y no trabajó en su debilidad, porque él con las condiciones que tenía, y su debilidad era el tiro. Lo que pasa es que no, a veces se enfoca en otra cosa. Si él se enfoca a un tiro con esa habilidad que él tiene, y esa fortaleza, ese físico que tiene, ¿quién le va a dar? Nadie. Bueno, no lo aguantaban en su época cuando él empezó a jugar. Imagínate si él se ponía a palos. Domingo, ahora hay una generación nueva de muchachos que están jugando, que ya son muchachitos que yo lo vi nacer. La mayoría tienen mucho talento, pero lamentablemente como que tú lo ves y no van para ninguno, no van a pasar de consuelo la mayoría. Hay un muchacho que él juega de Guachupita, se me olvidó el nombre ahora mismo, que él está jugando en una universidad. Toma. Ajá, ese mismo. He de los Thomas. oído mencionar. El chamaquito tiene mucha proyección, ya ha estado jugando con universidad, está fuera del país y todas las cosas. Que es el único ahora mismo que yo creo que puede decir que se ve con un futuro que pueda hasta llegar a la NBA en dado caso con un muchachito. Pero los otros que tú ves, como que nada más piensan en mujeres, romo,
y calle. Entonces, No, y mira, la oportunidad que ellos tienen ahora, nosotros Nunca la ejemplo, tuvimos. yo era fanático de Jordan y yo estoy viendo en los últimos años cosas que yo nunca vi en el tiempo. Oye, ahora yo estoy viendo cosas que Jordan hizo, y yo era fanático de Jordan, pero uno no tenía la oportunidad. Para poder verlo. Ahora que con la tecnología que hay, el tipo que quiere aprender a aplicar, hay 1000 formas en las redes de tú aprender a aplicar. Entonces, que ellos tienen todas las oportunidades, cómo hay que tirar, cómo que se tira. Tú lo buscas en YouTube y te van a mencionar 1000 cosas, cómo tú hacerlo. Por ejemplo, que el que tiene talento y no trabaja en desarrollar ese talento que tiene, es porque no quiere, porque las redes están ahí. Porque sí, como decir, dice mi compadre, ¿quién nos enseñó a nosotros a jugar? que a ustedes les gustaba Nadie jugar. me enseñó a mí a jugar. Y que tira así. No. A mí nadie me enseñó a tirar nada. Yo aprendí a tirar porque nos fajábamos cuando estábamos lentos. Mi compadre era las 11 de la noche y estábamos nosotros tirando pelota de 3. Oscuro. Pero que tú no 1000 pelotas. tú no tenías Un instructor. Sí, tenían que entrenar, practicar a las 12 del día, en la cancha, muchas veces descalzo. Sí, no había tenis, papá. Ahora hay tenis, ahora hay Golpita. bajo techo. Sí, no, ellos Hay tienen Gatorade. todas las oportunidades de desarrollarse, porque, oye, solo, con un tutorial ahí, que está ahí, Conmigo, yo creo que usted me le deje un mensaje de motivación a la generación que está ahora y la que viene más adelante. Igualmente, Zoilo, Ya yo no tengo más nada. para, que decir. para ayudar a esos muchachos. mira, cuando Ya yo no tengo más nada que yo hablar. era profesor, nosotros quisimos hacer un intento, quisimos allá hacer un tú no intento puedes con- tú sabes que el deporte no es para siempre. Y nosotros nos reunimos con un grupo de los atletas, de Omar, Orlando, Sandy, Dominic. Santiago estaba en ese grupo. Fuimos a la universidad para que ellos se inscribieran en el área de educación física, que ellos iban a ir de robo ahí. Y no se pudo dar esa vez. Pues mi intención era que ellos estudiaran educación física para que estuvieran en la misma área donde ellos se desenvuelven. Y me alegra que de un tiempo para acá, todos esos muchachos, Sandy porque está viajando, pero Rolando se hizo licenciado, profesor, Omar se hizo licenciado, Chubito tuvo que viajar también, pero la mayoría, Rubén se hizo licenciado, Eri La Tormenta se hizo licenciado, por ejemplo, Chris que era pelotero también se hizo licenciado, porque ellos están en esa área y esa área no va a ser para siempre, ahora ellos están cosechando de eso, de lo que aprendieron y que fueron suaves en la universidad, porque ellos en la universidad, imagínate, tú le vas a dar clase a Omar, no es el que va a ser el instructor, tú le vas a dar clase a Orlando de baloncesto, no es el instructor, que fueron suaves. Entonces, No, yo creo que aprovechar las oportunidades, hay muchas oportunidades, el que quiere progresar, las oportunidades están ahí, hay que estudiar, para tú llegar a ser alguien tienes que estudiar. Y las herramientas están ahí. Tú puedes ser emprendedor. Hay 20.000 cosas donde tú le puedes sacar provecho a la vida. Pero tienes que ponerte para eso. Porque tú en tu casa sentado tú no vas a conseguir la cosa. Tienes que ponerte para eso. Y escuchar a los más viejos que tú. Porque los más viejos que tú sabes, si pasaron por ahí te van a dar un buen consejo. Hay que llevarse eso. por eso era que yo quería hacer esta entrevista, para que estos muchachos de ahora puedan ver cómo fue el proceso de ustedes para alcanzar ser lo que fueron en el municipio de Consuelo a nivel de deporte y a nivel profesional, y que hoy en día ellos puedan o igualarlo o superar. Entonces, mi gente, esto fue una entrega de Sociedad al Límite. Vamos a estar hablando con Omar Hernández en una próxima ocasión también para hablar de la época ya de él y las historias que él nos vaya a hacer. Y también nosotros hacemos esto solamente con el placer que nos da de que los muchachos de Consuelo puedan aprender algo nuevo cada día y se desarrollen en el camino del deporte, la educación y la religión, mi gente. Ya ustedes saben, nos vemos en una próxima entrega. Domingo.